Bueno, pues buenas tardes a todas y a Buenas todos. tardes. Aquí desde la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, las islas maravillosas y encantadoras y afortunadas. Qué suerte que tenéis y qué envidia tan sana que me dais. Bueno, qué envidia sana, eso no existe la envidia sana, eso que dice que estamos de emociones, eso no existe. Eso es un invento. En todo caso, os puedo admirar, o os tengo envidia o os admiro. En este caso, os admiro por esto, vamos. Y también me da mucha envidia, que le contaba a Inés, como estuve allí viviendo un año en la Isla Bonita, en La Palma, pues eso, siempre con un grato recuerdo y siempre que Canarias me viene una sonrisa a la cara. O sea que conecta con emociones muy, muy lindas. Pues nada, soy Alberto, también soy de la cooperativa Garúa y nada, pues la verdad es que encantado un poco de estar aquí esta tarde con vosotras, ¿no? A ver esto de las emociones y la ecología y demás, ¿no? Traigo una propuesta a ver qué os parece y a ver sobre todo cómo lo podemos incorporar también, ¿no? Pues tanto para nuestra vida profesional, vida activista, vida personal, ¿no? O sea que esto se puede, que la idea es tenerlo en cuenta. En cualquier momento me podéis interrumpir, porque como además yo el chat lo tengo ahora que no lo voy a poder ver, no os cortéis, ¿vale? Abrís micro y me decís, oye Alberto, pregunta, duda, sin problema, no os cortéis, ¿vale? Porque a mí es que esto me gusta que sea un diálogo, o sea que yo ahora voy a hablar para ir contando cositas, pero de verdad, interrumpirme todas las veces que queráis. O si pedís la palabra y no lo veo, pues igual, o Inés, si no, quien sea, me dices, oye, que hay una pregunta. De verdad, que sin problema. Bueno, habíamos comenzado con esto, ¿no? Dime quién eres y ahora veremos por qué, ¿no? También esto de quién eres, esto lo veremos ahora después, ¿no? ¿Con qué cuando ante esta pregunta, ¿cuál es la respuesta que solemos dar? Porque al final, claro, aquí estamos a la identidad, ¿no? ¿Con qué te identificas? Y esto lo veremos un poquito al final también. Un poquito cuando veamos todo esto, a ver qué sentido tiene. Vale, ahora hemos hecho esta frase, entonces decía, ¿qué es una emoción? Lo primero, así, pues para... ¿Veis toda mi pantalla? ¿La veis bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues emoción os voy a contar la definición que tiene Rafael Vizquerra, fue mi maestro en esto de las emociones y es uno de los pioneros en España en educación emocional. Dice que es la respuesta del organismo frente a todos los estímulos que recibimos, pero que también pueden ser pensamientos, porque pueden ser estímulos internos o externos. Y a partir de ahí, esto lo que hace es que nos predispone a la acción. Claro, esta acción se puede dar o no. Por eso muchas veces, claro, sentimos algo, pero a lo mejor luego no hago nada con ello, ¿no? Entonces, sencillamente nos predispone para la acción. Esta respuesta tiene tres componentes, ¿vale? Uno primero que sería neurofisiológica, es decir, todo esto más que no está tan en mis manos, ¿no? Que estaría más relacionado con el sistema nervioso, pues yo qué sé, cuando me pongo nervioso y, por ejemplo, se me acelera el corazón. Hay una parte que es más comportamental, ¿no? Pues cuando a lo mejor me entra una sonrisa de estas que no quiero, me pongo colorado o cosas de este tipo. Y luego esta parte cognitiva, que es todo el pensamiento que lleva a asociar, ¿no? Entonces tendría estas tres partes. A partir de ahí, tenemos que decir, y algo así que quede claro, ¿no? Que las emociones no son buenas ni malas, puesto que todas cumplen una función. Y entonces la emoción, por tanto, no depende tanto del acontecimiento, sino de la forma que tenemos de valorarlo. De ahí que todo esto se pueda entrenar. Y a lo mejor, pues yo la primera vez, por ejemplo, que subí al parque de atracciones aquí en Madrid, a la montaña rusa, pues pasé mucho miedo y estuve a punto de no subir. Y era como, uff, ¿qué hago yo aquí? Me quiero parar, no sé qué, me quiero bajar. Pero bueno, lo hice una vez, me gustó, luego la segunda, y luego ya las demás, pues la emoción os puedo asegurar que era muy distinta. Es decir, que depende de esto, ¿no? Que esto se entrena. Por eso todo esto se puede trabajar. A partir de ahí, a mí hay una frase que dice Greenberg sobre las emociones que dicen que las emociones guían tu razonamiento y exponen los problemas para que la razón los resuelva. De ahí que es tan importante que tengamos que conectar eso, pues, ¿qué es lo que realmente siento? ¿No? Porque también en palabras de Rosa Casafón dice que es nuestra brújula, las emociones son nuestra brújula y luego las razones son las que vienen un poco como a buscar ese camino donde nos tiene que llevar esa brújula, ¿no? Y Greenberg también dice que las emociones se centran en el presente, pero están influenciadas por el pasado y esto es muy importante, ejercen influencia sobre el futuro. De ahí que os haya empezado yo haciendo esta pregunta, ¿no? De cómo siento el mundo cuando reflexiono sobre su estado, ¿no? A partir de aquí, como decía, hay emociones positivas, que son estas que es cuando hay presencia de bienestar. En ciencia siempre se dice que es positivo algo cuando hay presencia de algo, en este caso bienestar. Y negativas, en cambio, cuando no hay esa presencia de bienestar y lo que nos produce es un malestar. Por eso digo que no hay ni buenas ni malas. Esto sí que es importante recalcarlo porque, bueno, es una gran confusión que suele haber por ahí fuera, ¿no?
Bueno, como decía antes, no todo lo bueno, no todo lo positivo es bueno, ni todo lo malo es negativo, ¿no? Como dice aquí, te vas a hacer una prueba, por ejemplo, del VIH que te tienes que hacer y probablemente lo que esperemos o lo que nos gustaría, lo que desearíamos es que nos diese un negativo, ¿no? Que eso sería una buena noticia. Vale, pues aquí entonces entramos ya en otro tipo de clasificación que sería pues, emociones básicas y las secundarias. Las básicas son las primeras que aparecen a lo largo de nuestra vida y además están presentes en todas las sociedades, culturas, a lo largo de la historia y según Paul Ekman dicen que han jugado un papel esencial en la adaptación al entorno a lo largo de la filogénesis. Y además eso también aparece en animales superiores. Luego están las secundarias, que son aquellas que se derivan de las primarias o básicas, o que puede ser como un poco una mezcla de ellas, igual que los colores, ¿no? Tenemos colores primarios y luego de los primarios pueden salir unos secundarios. Y también se llaman derivadas o complejas, y aquí esto ya varía bastante de personas a otras y sobre todo de unas culturas a otras, ¿no? Por ejemplo, la pena o la vergüenza, pues son emociones claramente donde se puede ver esto, ¿no? Que tiene un componente social y cultural muy importante. Entonces, bueno, si esto lo llevásemos así a más o menos a una especie de cuadro, podríamos ver que la tristeza sería un poco como la opuesta de la alegría. Aquí quiero decir que se han metido estas dos emociones, el amor y la felicidad, que aunque muchos autores no las consideran como básicas y a lo mejor no lo serían, pero bueno, como al fin esto son clasificaciones, pues yo sí me atrevo a meterlas, al igual que mi profe, Rafael Vizquerra, por el papel tan importante que tiene, ¿no? Que luego vamos a ver. Entonces el amor estaría pues, en contra de la ira y el miedo en contra de la felicidad o la cara opuesta, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si os dais cuenta que ha salido antes, por ejemplo, por ahí con esto de la esperanza estaría aquí, es esta E que aparece por aquí y que está entre la tristeza y la alegría. Es decir, se vive con esperanza, esa esperanza nos lleva a la alegría cuando venimos de un lugar donde ha predominado la tristeza, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí al lado del miedo está la ansiedad, que yo creo que mucho de esto que hemos dicho, cuando pensamos en el futuro, es más, podríamos hablar más de ansiedad o incluso de temor, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo lo que nos dice que el miedo realmente es la emoción que yo siento cuando mi vida está en peligro. Claro, ahora mismo yo no puedo decir si mi vida va a estar en peligro en 10 años, ¿no? Puede ser que sí, pero bueno, pues eso, como va a depender mucho de lo que ocurra en estos 10 años, entonces lo que sí podemos decir es eso, que nos genera ansiedad. Y yo, por ejemplo, sí que siento algo de temor y ansiedad, ¿no? Y para ver un poco la diferencia, ansiedad como emoción, ¿vale? No como enfermedad. Ansiedad como emoción sería todo aquello que es esto de los ISIS. ¿Y si mañana cuando vaya me caigo por las escaleras? ¿Y si dentro de un mes cuando haga no sé qué me pasa? Vale, pues todos estos ISIS sería un poco más esto, ansiedad, temor o algo así, ¿no? Entonces, claro, son emociones pues, que nos pueden paralizar. Luego por aquí tenemos la sorpresa, que sería una emoción más neutra. Dicen que la emoción más breve porque dependiendo de cómo sea la noticia, pues nos puede llevar a una emoción positiva o a una emoción negativa. Fijaros, aquí abajo tenemos tres muy potentes, que son la tristeza, la ira y el miedo, que es lo que se han denominado la The Big Three. The Big Three porque son las emociones que más hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Según un estudio científico, por cada 3 emociones negativas que sentimos, tan solo experimentamos una positiva. Entonces, bueno, esto nos plantea un reto y es, pues bueno, pues cómo podemos hacer para que, jolín, aumenten esto de las emociones positivas. Porque claro, las emociones negativas vienen solas. La verdad, que hay que hacer poquito para que lleguen. Pero en cambio las negativas hay que, o sea, las negativas llegan solas, perdón, y las positivas sí que nos las tenemos que currar, ¿no? Y bueno, yo creo que desde el movimiento ecologista, de luego se puede trabajar y muchísimo para generar emociones positivas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el amor, que como os digo, mucha gente a lo mejor no la considera aquí, yo sí la dejo, creo, y sobre todo teniendo en cuenta esto de la ecología y las transiciones, ¿no? Porque, bueno, no me voy a adelantar el porqué, luego lo veremos también, ¿vale? Entonces, esto también lo podríamos llevar a un mapa, ¿vale? Y donde tenemos así, porque a mí me gusta jugar mucho con esto de la metáfora que esto es como un universo de emociones, ¿no? Entonces tendríamos, por un lado, esta galaxia, las emociones positivas, con estas tres principales, estos tres sistemas solares, la felicidad, el amor y la alegría, y desde aquí, pues sí que podrían empezar a salir otras más secundarias, ¿vale? Pues por cierto, así una pregunta a bote pronto, ¿vale? Si yo os dijera, ¿qué número de emociones pensáis
que más o menos hay descritas, ¿cuántas podríais decir? Así, a bote pronto. Abrimos micro y decimos, así, a lo loco, venga. Unas 30. 30. Inés, ¿ibas a decir? Yo iba a decir 15. 15. ¿Alguna respuesta más por ahí? ¿Alguien más que se anime? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta, Alberto? Sí. ¿Cuántos nombres de emociones pensamos que hay descritas así? O estados emocionales. O estados emocionales, vale. Así aproximadamente, un número. Yo diría menos, porque emociones creo que hay 5 básicas y a partir de ahí sí que salen otras, ¿no? Pero claro, con secundarias sí todo, sí, con secundarias. No sé, 15. 15 también, ajá, vale. Bueno, pues deciros que yo así un poco estoy haciendo últimamente, en parte de lo que estoy haciendo, que es también indagar en esto de las emociones, ¿no? Bueno, deciros que, por ejemplo, en este diccionario, no sé si se ve, así se ve un poquito, sí, ¿no? Se ve. Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, que es de Rafael Vizquerra también. Aquí tienen 545. Pero yo, por ejemplo, ya estoy descubriendo muchas más que no están aquí. De hecho, aquí hay muchas que no están en castellano, pero que se han cogido el nombre. ¿Por qué? Porque hay estados emocionales que en castellano, por ejemplo, no existe la palabra todavía como tal. Entonces están cogiendo palabras de otros idiomas. Ahora vamos a ver alguna, por ejemplo. Y luego hay otra serie de emociones que vamos a ver más adelante que están asociadas más a pues, todo lo que nos genera la naturaleza, como los estados psicoterráticos, ¿no? Perdón, Alberto, ¿cómo se llama el diccionario de emociones? Diccionario de emociones y fenómenos afectivos. Gracias. ¿Vale? De aquí se ve, ¿no? Más o menos. Perfecto, gracias. Y el prólogo es de Eduard Punset, que hizo bastante este hombre con Vizquerra. Bueno, entonces, como ya decía, que tenemos estas 3 básicas, aunque felicidad y amor no todos los autores la consideren básicas, la vamos a meter por la trascendencia que tienen y por la fuerza que tienen, ¿vale? Esto, si queréis, esto podríamos hablar, no me voy a meter en este debate, pero si alguien quiere, yo en otro momento encantado de hablarlo y dialogarlo y decir los porqués, ¿vale? Bueno, y luego tendríamos aquí las emociones, estas neutras, ¿vale? Tendríamos aquí otra pequeña galaxia. Entonces, a partir de aquí, de la felicidad, por ejemplo, podríamos meter otras emociones secundarias como la calma, fluir, la tranquilidad, la paz, la satisfacción. Con alegría, pues por ejemplo, el placer, la ilusión, la esperanza que decía antes, la diversión. Y con respecto al amor, pues la empatía, la ternura, la amabilidad. Estas son solo algunas, o sea que habría muchísimas más. Y luego, como veis aquí, tenemos unas zonas de interconexión, ¿no? Donde podríamos meter otras, como por ejemplo Ubuntu, que esta es una palabra que viene de África, que significa yo soy porque estoy en una comunidad, ¿no? Y esta a mí palabra que me encanta, sobre todo me encanta por lo que significa, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí también teníamos el orgullo, pero un orgullo más como amor propio, ¿no? Entendido como amor propio, que a veces se utiliza de manera negativa. Por aquí tendríamos el humor también, por aquí, por ejemplo, la simpatía, y aquí en medio de las 3 podríamos poner el bienestar. Y me quiero parar aquí un momento en el bienestar, porque para mí este fue el punto en el que dije, la educación emocional y la educación ambiental, o la ecología social, como queramos verlo, o la educación ecosocial, en el fondo tienen el mismo objetivo, que es este del bienestar, pero ¿qué pasa? Que en la educación emocional se centra más sobre todo en el individuo, mientras que en la educación ecosocial se centra más, pues esto, ¿no? En todo lo que es la ecología, la naturaleza y los aspectos sociales, ¿no? Entonces, claro, yo como vengo del mundo sobre todo de la educación ambiental, pues es como que me faltaba esta parte, ¿no? De, bueno, ¿y las personas qué, no? Y claro, cuando me formo en educación emocional y se centra tanto en las personas, digo, bueno, y la naturaleza, que es al final quien nos permite vivir, y las personas que nos rodean, ¿dónde queda todo esto, no? Entonces, por eso dije, bueno, esto hay que intentar buscar sinergias entre uno y otro, ¿no? Y de ahí un poco este planteamiento. Entonces, bueno, esto sería un poco más desde la educación emocional. Y vamos a ver también luego este otro mapa, cómo lo he adaptado también eso, a las emociones psicoterráticas, ¿no? Entonces, bueno, y luego una sorpresa, pues podríamos tener algunas como por ejemplo alucinado, flipar, extrañeza, suspense, ¿no? Claro, cuando trabajamos la educación emocional, todo esto, esto sería muy potente y es muy potente siempre y cuando vaya acompañado de actitudes
y de valores. Y claro, aquí la educación ecosocial es fundamental, ¿no? Daros cuenta ahora mismo todo el manejo de las emociones que se está haciendo, o sea, que hay gente ahora mismo con un control, con un dominio de la inteligencia emocional, pero haciendo un uso muy perverso. O sea, es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional, no pensemos que siempre es guay o es positivo, porque ahora mismo hay gente que controla muchísimo haciendo un uso, pues eso, muy dañino, ¿no?, para la sociedad. ¿Por qué? Porque controlan mogollón. Entonces, bueno, yo creo que aquí también eso, pues nosotras tenemos que empezar un poco a conocer un poquito más esto, pues para hacer un uso más positivo y poder conectar con la gente, ¿no?, también. Vale, entonces, por otro lado tenemos esta otra galaxia de emociones negativas, donde tendríamos, decíamos, la tristeza, la ira y el miedo, que es lo que decía antes, el The Big Three, ¿vale? Porque claro, para que el ser humano, la humanidad, haya podido evolucionar, estas tres emociones eran las que más experimentaban. Tristeza, porque la muerte les acompañaba cada rato. Ira, pues porque nos han acompañado una cantidad de guerras y demás de manera continua, y el miedo por lo que suponía también, ¿no? Y luego, por otro lado, el asco, ¿no?, que aparece por aquí también. En cuanto a la tristeza, por ejemplo, podríamos decir algunas emociones secundarias: sufrimiento, pena, aburrimiento, dolor. En cuanto al miedo, pues temor, ¿no?, que decía antes que sería algo más como un futuro, o la ansiedad, que os decía, pero ansiedad como emoción, insisto. Agobio, ¿no?, que estaría muy relacionado algo con el futuro, el susto o terror. Cuanto a la ira, podríamos tener agresividad, indignación, odio, rabia, rencor. Y en cuanto al asco, pues aversión o rechazo. A partir de aquí, pues lo mismo, tenemos zonas donde se solapan, como por ejemplo los celos, las fobias, el estrés, aquí la soledad entre la tristeza y el miedo, y aquí la frustración, ¿no?, pues que es una emoción que normalmente cuando yo siento frustración, pues hay personas que después de la frustración les deriva la tristeza y otras personas que les deriva a la ira, ¿no? Y luego tenemos un conjunto de emociones sociales, como que estas son muy potentes también para todo lo que queremos también desde la educación ecosocial, ¿no?, como luego veremos como el corte, vergüenza, culpa, ridículo, timidez, ¿no? Insisto, cualquier cosita que queráis, no os cortéis, me preguntáis, ¿vale? Si no, yo sigo avanzando, entonces, el por qué, el para qué de esto de la educación emocional. Porque ¿cuál es la finalidad, entonces, de la educación emocional? Pues, como decía antes, contribuir al bienestar personal y social. ¿Y cómo lo quiere conseguir? Pues desarrollando las competencias emocionales, ¿no? Y estas competencias emocionales, que son 5 que ahora veremos, pues son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Esta es la definición que da Vizquerra y Nuria Pérez. Entonces, decía, un poco por verlo de manera esquemática, ¿cuál sería un poco el proceso, ¿no?, que tendríamos que llevar como seres humanos? Primero, tomar conciencia, es decir, conectar. Claro, para esto me lo tengo que permitir, porque a veces directamente como personas no nos permitimos tomar conciencia, ¿no? Hay veces, claro, que presto tanta atención a la afuera que a veces me olvido lo que decimos de que uno se olvida de sí mismo, ¿no? Jugar un equilibrio con esto es complicado, pero bueno, los equilibrios son dinámicos, ¿no? Y en la naturaleza esto funciona así, a través de equilibrios dinámicos. Esto decía, ¿no?, darse permiso para sentir. Una vez que yo tomo conciencia, que me conecto conmigo mismo, pues tengo que comprender y a partir de ahí nombrar la emoción. Esto es muy importante, aunque parezca que no, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, te duele la rodilla y te diriges a tu centro de salud o a tu hospital si te duele mucho, a urgencias, y la persona que te atiende pues te hace una exploración, te toca la rodilla, te hace unas placas, no sé qué, lo que sea, ¿vale? Lo que haga el personal médico en este caso. Y después de hacerte todas estas pruebas, exploraciones y demás, pues te dice, mira, no te preocupes, tienes una pequeña tendinitis, así que nada, si acaso ponte un poquito de hielo cuando te duela y nada, tú sigue haciendo vida normal y si acaso algún antiinflamatorio, que esto es poca cosa. Claro, tú te vas de ahí y ¿tú qué es lo que haces? Normalmente lo que vamos a hacer es pues lo que nos han dicho, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta persona se ha equivocado en este diagnóstico? Y en lugar de tener una tendinitis, lo que tienes es una rotura pues no sé, del menisco, por ejemplo, o de la rótula. ¿Qué pasa? Que todas las actividades o todo lo que has estado haciendo que te ha dicho que hagas, ¿te va a beneficiar o te va a perjudicar? Normalmente te va a perjudicar, ¿no?
Bueno, pues esto es un poco a veces lo que pasa con las emociones cuando yo no conecto la emoción, no conecto con la emoción y nombro algo que no es lo adecuado, porque decía que las emociones son nuestra brújula. Entonces, claro, si yo hay ciertas emociones que no me permito sentir, pues bien porque me las han reprimido de pequeño, bien por mi cultura, bien por la historia familiar, etcétera, etcétera, claro, esto va a ser complicado luego yo que las pueda gestionar, ¿no? Que sería... Entonces, bueno, decía, nombrar la emoción, precisamente esto para darles el significado y entender su contenido, por esto que decía de la brújula. Claro, a partir de aquí yo tengo que expresar, tengo que comunicar esa emoción, que es algo que a veces yo creo que también nos cuesta decir cómo nos sentimos, ¿no? Y expresarlo, tanto en relación con la otra persona como con el mundo, ¿no? Y por último, viene esto de gestionar, regular de forma apropiada cada emoción, ¿no? Esto lo que conlleva es, pues eso, acompañar y acoger la emoción surgida para que sea exteriorizada, o sea, para que su exteriorización vaya en sincronía con la situación y el contexto. Un ejemplo de esto podría poner de cuando a veces, pues eso, no conecto con la emoción y no la nombro y no la expreso, es algo que es, así que yo creo que todo el mundo vamos a poder entender, ¿no? Y es algo que yo llevo experimentando muchos años cuando voy por los institutos. Y es que, por ejemplo, un adolescente, y ahora digo un adolescente de manera intencionada, adolescente chico, de repente le deja a su pareja, una chica, ¿vale? Relación heterosexual, y una chica deja al chico. Normalmente el chico, ¿cómo suele sentir eso? ¿Suele expresar su tristeza porque le han dejado o lo suele expresar más a través de la ira, de la rabia, de la indignación? ¿Cómo suelen hacer más? No sé si tenéis chicos adolescentes a vuestro alrededor y habéis podido alguna vez verlo. Bueno, los chicos se reprimen normalmente las emociones y queremos generalizar, ¿no? De alguna forma, creo. Claro, yo, o sea, no por generalizar, efectivamente, Samantha, porque no se podría, ¿no? Y no sería justo, además, ¿no? Pero sí que mayoritariamente yo lo que me he encontrado, es verdad que unos años aquí está empezando a cambiar, ¿vale? Pero les cuesta. O sea, a mí encontrar un chico adolescente que me diga, estoy muy triste, normalmente en este tipo de situaciones, ¿vale? En otros a lo mejor no, pero en este tipo de situaciones, o cuando han suspendido, en lugar de decir, joder, estoy triste porque no he aprobado tal, muchas veces eso como que echan balones fuera y dicen, es que la profesora me tiene manía, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y se buscan como excusas, en lugar de eso de conectar. Pero es que yo creo que en los movimientos sociales nos pasa igual. Y yo creo que si uno de los éxitos, por ejemplo, que estaba teniendo hasta la pandemia el movimiento de jóvenes y adolescentes, Fridays for Future, ¿no? Precisamente era esto, que expresaban ese miedo que tenían al futuro, ¿no? Y eso hizo que mucha gente conectara con ellos. Porque muchas veces, precisamente, desde el movimiento ecologista, a veces yo creo que hemos pecado mucho esto, ¿no? Desde la razón, de dar siempre muchas razones, muchos argumentos. Claro que a mucha gente a lo mejor eso le cuesta conectar, pero si como un adolescente dice, es que nos da pavor el mundo que nos espera dentro de 20 años, pues mucha gente dice, ostras, es que a mí me está pasando lo mismo, ¿no? Y entonces cuando alguien lo nombra, yo he conocido a mucha gente que decía, joder, he sentido alivio, ¿no? Cuando he escuchado esto, porque a mí me pasaba algo parecido, pero no lo estaba nombrando, no lo estaban diciendo. Y desde ahí es cuando pueden comenzar entonces las empatías, ¿no? Empatizar, porque empatizar, más allá de ponernos en el lugar de la otra persona, que es la típica definición que se suele decir, es más, si algo así como comprender el estado emocional de la otra persona, es algo así como que te entiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, tendríamos estas 5 competencias emocionales, sería conciencia, que se representa con este pentágono. La primera sería la conciencia emocional, luego la regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y habilidades para la vida del bienestar. Claro, como veis, esto tiene una relación para mí súper directa con todo lo que es la ecología social. De hecho, un poco lo que yo estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy indagando y en lo que estoy ahí curioseando, es eso. Estoy relacionando estas 5 competencias emocionales con los 6 principios de la nueva cultura de la Tierra que os va a contar Charo el próximo día, ¿no? La primera, conciencia emocional, ¿vale? Lo que aborda es el por qué y para qué sentimos emociones. Y lo que hacíamos antes, ¿no? Cómo se clasifican, cómo podemos identificarles, es decir, cuáles las señales, estas 3 señales que teníamos, ¿no? Esa cognitiva, procedimental y neurofisiológica, ¿no? Tanto en mí como en las demás personas. Esta se trataría de la primera. Entonces, claro, una vez que yo las identifico, es cuando puedo empezar a aplicar estrategias, como decía antes, acordes para su regulación. Si me equivoco en el diagnóstico, igual la estrategia que estoy trazando después es errónea, como en el ejemplo que os ponía de la rodilla, ¿no?
La segunda sería regulación emocional, que probablemente sea una de las más potentes y las más importantes en esto de la educación emocional y la que normalmente más peso tiene. Y se centra eso, en cómo manejar las emociones de manera apropiada y no violenta. Y por supuesto, no hay que confundir regulación con represión, ¿vale? Porque las emociones ni se reprimen ni se controlan, se regulan. Y esto es algo que yo creo que tenemos que tener muy claro. Y como decía antes, pues es elemento esencial, ¿no?, de la educación emocional seguramente. Luego tenemos autonomía emocional, pues que abarca estrategias para la autogestión personal a través de conceptos como la autoestima, automotivación, responsabilidad o actitud positiva, ¿no? Y estos aspectos sí que dependen de cada persona, pero a su vez influidos pues, por nuestra familia, nuestra cultura, contexto social en el que vivimos, etc. Luego tenemos la competencia social, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. A ver, un segundo, se me ha ido. Vaya. Con otras personas, lo que requiere el manejo de las habilidades sociales para practicar, pues eso, la asertividad, la escucha activa, respeto, la prevención de conflictos y sobre todo la regulación de los conflictos, eso, de manera no violenta, ¿no? Con lo cual, aquí, pues, este es otro elemento clave que yo creo que en ecología social, pues tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Cómo practicar todo esto. Dice Daniel Goleman en uno de sus libros, en el de Ecoeducación, dice no comunicar desde el enfado, ¿no? Y es verdad que yo cuando me relaciono con gente que no tiene nada que ver con el movimiento ecologista, por ejemplo, a veces me dicen todo esto, ¿no? Dice, joder, es que claro, cuando a mí me dicen las cosas de manera, pues a través de la ira, del enfado, de la rabia, como que la gente no conecta tanto con eso, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Pues trabajar la comunicación no violenta, ¿no? La comunicación asertiva, yo creo que sí que puede hacer eso, que conecte, mucha gente pueda conectar más. Y por último, la competencia para la vida del bienestar, que es eso, desarrollar una actitud más positiva, sana y equilibrada ante la vida. Así que a través de esta competencia cada persona será consciente de la importancia de marcarse objetivos positivos, realistas, asumiendo la responsabilidad de su bienestar emocional y personal. Pero, por supuesto, esto, y aquí yo lo que meto es pues el principio de la nueva cultura tierra de poner la vida en el centro, ¿no? Si lo que estamos hablando es una competencia para la vida del bienestar, ¿cómo no vamos a tener en cuenta pues el entorno donde se da la vida, ¿no? La naturaleza, pues todo el tema además de los servicios ecosistémicos, etcétera. Y aquí es donde la educación emocional yo creo que cojea muy mucho, ¿no? Porque esta es la definición que dan ellos y yo, bueno, pues estoy eso, un poco ampliando todo esto, porque si no al final no tenemos un entorno, una naturaleza que nos permita vivir, pues todo esto se va a ir fuera, ¿no? Y yo creo que sí que a veces, tanto la educación emocional como otros campos de la vida, están dentro de este paradigma, ¿no? Donde no hay límites en la naturaleza, donde los recursos son infinitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, desde la ecología social tenemos esta labor de introducir esta parte, ¿no? Vale, entonces, bueno, y entonces, ¿por qué entendemos por bienestar? Por bienestar podemos decir que es un estado de bienestar emocional, o sea, la felicidad, perdón, estado de bienestar emocional, satisfacción, plenitud, armonía. Y desde aquí, bueno, pues lo que tenemos, podemos decir que es algo de bienestar, sentirse bien. La diferencia es que felicidad sería un estado, o sea, perdón, un término más filosófico, bienestar científico. El bienestar eudemónico es lo más parecido a la felicidad, que esto ya hablaba Aristóteles, y algo así como una vida lograda, plena o cumplida, y tiene mucho que ver con el bienestar psicológico. Mientras que el bienestar hedónico es la percepción de la satisfacción que nos proporcionan los sentidos. Entonces, desde aquí, claro, este bienestar hedónico se podría relacionar más con la alegría, puesto que además se relaciona más con la dopamina. Es decir, son este neurotransmisor que funciona esto, ¿no? Pues con los placeres y demás. Claro, cuando nuestro cuerpo tiene un subidón de dopamina, pues nos da una alegría muy fuerte. Y esto pues hace que mucha gente esté enganchada a esto de la dopamina. En cambio, el bienestar se asocia más pues, a las endorfinas o a la oxitocina, ¿no? ¿Qué es esto? Es un estado más equilibrado, que podríamos decir, un estado esto de bienestar, podríamos decir. Decía yo antes que el bienestar es un término más científico. ¿Por qué? Porque se puede medir. Y para ello se puede medir teniendo en cuenta estas 6 patas. Bueno, desde la educación emocional hay 5. Yo es que he metido esta sexta, ¿vale? ¿Cuáles son esas 5? Pues la parte físico del cuerpo como tal, como organismo físico, la parte emocional, psicológica, la parte social.
Por supuesto, la parte material y la parte profesional. Y por último, yo decía esto, esta parte ambiental, que a mí creo que es muy importante destacarla, ¿no? Os enseño esto, ¿no? A ver, aquí lo tengo. Vale, ¿veis la pantalla, verdad? Decía los neurotransmisores, ¿vale? Los neurotransmisores, podríamos decir, son los encargados de transmitir la información desde el cerebro al sistema nervioso, ¿no? En esas sinapsis, pues son los que llevan esta información. Podríamos decir que son como las personas de correos, ¿no? Por ejemplo, que llevan información de un lugar a otro. Entonces, estos neurotransmisores por ello son tan importantes. Entonces, tenemos la oxitocina, que yo os comentaba antes. Si pensamos también, utilizando la metáfora de la savia, en los árboles está la savia, ¿no? Que conlleva todos los nutrientes y no solo, también lleva información, ¿no? Del estado climático, de si hay sequedad en el suelo, ¿no? O sea, que lleva un montón de información. Pues si utilizamos esa metáfora, a lo mejor nos puede ayudar, podríamos decir entonces que la oxitocina es la savia del apego. Esta metáfora está cogida de Rosa Casafón, que tiene un libro también maravilloso que se llama Viaje a tu cerebro emocional. Y entonces, por eso decía antes que se le relaciona mucho con el bienestar. ¿Por qué? Porque en el fondo esto lo que nos vincula es eso. O sea, es el neurotransmisor que necesitamos para tener relaciones sociales armónicas, ¿no? Y además de un neurotransmisor, en este caso también es una hormona. Luego también tenemos la dopamina, que decía antes que esta se asocia más con el placer porque es la savia de la motivación. Es guay también, pero eso se asocia más al placer y por tanto a las alegrías, ¿no? Por ejemplo, jugar despierta la dopamina, esto genera motivación y además eso, oxitocina y dopamina tienen efectos submotivos. En cambio, las endorfinas, decía antes, ¿no? Que es la savia de la felicidad y además las endorfinas pues, contribuyen a disminuir el dolor. Es una especie de analgésico natural, ¿no? Y fijaros, algo muy importante, cuando tú estás haciendo algo que te gusta, se segregan endorfinas, pero es que también cuando sonríes o cuando empiezas a salivar o haces ejercicio físico. Por ejemplo, Rosa Casafón nos decía un truco para salivar, por ejemplo, y era un truco súper sencillo y súper práctico y súper barato además, y es tener un hueso de aceituna en la boca. Algo tan sencillo como esto. O, por ejemplo, mover los dedos de los pies también generan endorfinas. Esto está demostrado científicamente. Entonces, en momentos en los que podemos estar un poco más alterados y demás, pues hacer este tipo de cositas o sonreír. El mero hecho de sonreír ya también, porque es que además tu cerebro, nuestro cerebro, mejor dicho, es muy obediente. Y hay ciertas señales que cuando las percibe, pues empieza ya a segregar. Y claro, cuando siente una sonrisa, pues directamente genera esta endorfina. ¿Qué pasa? Que además esta sonrisa nuestra encima hace que conecte mejor con otras personas, ¿no? Por eso decía antes que a veces esto, ¿no? Lo de comunicar, que no comunicar desde el enfado, ¿no? Yo ahí coincido, o sea, aunque estemos enfadados, porque, bueno, ahora veremos el por qué, no me quiero adelantar, pero ¿cómo podemos transmitirlo eso? De tal manera que sea una comunicación no violenta. Luego tenemos también la serotonina, que sería la savia reguladora del estado anímico, y esta de alguna manera es un poco la que genera la calma y demás. También es analgésico. Y esta tiene una particularidad, y es que el 90% se produce en el tubo digestivo. De tal manera que cuando tengo hambre me baja la serotonina. Por eso hay tantas personas que cuando tienen hambre tienen así un poco de transformación, como Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y les sale así que decimos, joder, ¿pero qué le pasa a esta persona? Esto sobre todo con las niñas y los niños pequeños se ve muy claramente, ¿no? Cuando tienen hambre, cómo se pueden enfadar o tienen una rabieta y demás. Claro, yo muchas veces aquí cuando doy estos talleres a familia les digo, a lo mejor esto hay que prevenir. Si te vas a ir fuera y vas a estar tiempo, llévate algo de comida, pues precisamente eso, para que no tenga un bajón de serotonina, que lo dices, joder, es que me monto unos pollos impresionantes, no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, lleva algo de comida y a lo mejor puedes evitar esos pollos tan fuertes, ¿no? Y además eso, un bajón de serotonina pues un bajón emocional y por tanto puede generar tristeza y una tristeza muy prolongada en el tiempo, depresión. Y además también puede aumentar la agresividad y la violencia, ¿no? Como decía antes con la serotonina. Y a mayor serotonina, en cambio, pues mayor placer y bienestar. Pero igual, sobre todo se asocia más al placer, más a la alegría, más que al bienestar. En cambio, el glutamato, que está en tantas comidas, por ejemplo, es un excitador. Por esto lo de no darle comida con glutamato a los peques, porque ya muchas veces lo que les faltaba, ¿no? Bueno, he cogido una presentación que tenía a medias, como la he cogido así deprisa y corriendo. Y luego, en cambio, tenemos el cortisol, que sería la savia del estrés. Y esta es la hormona, cuando tenemos miedo, cuando nos induce mucho miedo, lo que se genera es cortisol. Si os dais cuenta, ahora hay bastantes
personas que se dedican al mundo de la política y demás, que precisamente están transmitiendo miedo, y este miedo, pues lo que genera a las personas es especialmente cortisol. Cuando es que además, bueno, aparte del estrés que también genera cortisol, el cortisol en pequeñas dosis defiende el sistema inmunitario, pero en dosis altas lo daña. Esto es muy importante, ¿vale? En pequeñas dosis defiende el sistema inmunitario, pero en dosis altas lo daña. Luego también tendríamos la adrenalina, que es una hormona y un neurotransmisor, segregada en situaciones de peligro, muy importante, porque cuando tú, por ejemplo, si tienes un peligro y un perro, por ejemplo, ladrando hacia ti, enseñándote los dientes o algo, pues eso, la adrenalina lo que hace es que tú rápidamente te pongas a correr y pongas tu vida así en un sitio donde no corra peligro, ¿no? Por eso participan las reacciones estas de lucha o huida, ¿no? Y la noradrenalina, bueno, pues que esto también está muy relacionado, ¿no? Pues que con precisamente todos estos pensamientos y actos que tenemos, que pueden directamente modificar la composición neuroquímica e incluso, ahora ya como se ha demostrado, hasta nuestra genética, ¿no? Con la epigenética, que esto es algo maravilloso que están estudiando ahora mismo, ¿no? Bueno, esto nada, porque esto era algo que tenía. Entonces, no sé si con esto respondo la pregunta formulada. Sí, muy bien. Además, súper interesante. O sea, lo de la comida, ya lo puedo confirmar, está de mal humor cuando uno tiene hambre. Y la de la sonrisa también, ya lo había escuchado y muy interesante. Así que muchas gracias. Sí, lo bueno más de todo esto que lo que se ha descubierto en los últimos 20 años en todo este campo es espectacular, ¿no? Y claro, pues todas estas investigaciones, la información que está dando es alucinante. Claro, muchas de estas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes, cuando las hacíamos, nos podían tachar de hippies o algo así, ¿no? Pues ahora a lo mejor ya nos pueden tachar más de científicos. Y no, es que esto ahora hay estudios científicos que lo avalan, que lo dicen y demás, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay que empezar a abrirse paso y por eso esto es una pequeña transformación que tenemos que ir introduciendo en todas las áreas, ¿no? Por eso, ¿no? Como yo venía más de la educación ambiental, por eso ahora creo que una de mis historias es irlo introduciendo. Pues no sé, ¿alguna pregunta más así queréis hacer antes de pasar a una actividad? Yo ¿Sí? debo de aprender a callarme un poco, que estoy todo el tiempo. Pero es verdad que además estos últimos estudios de los últimos 20, 30 años, aún más lo tenemos que usar en el medio ambiente, en la defensa positiva, en actitudes positivas, porque está usado por el consumismo, por la publicidad y el PNL, ¿no? Que yo creo que se basa en eso, ¿no? La programación neurolingüística, donde nos manipulan la mente sin ni siquiera darnos cuenta. Y llegó el momento de usarlo para salvarnos a nosotros y el planeta y todo. Sí, sí. Sí, sí, justo, ¿no? Que decía que mal utilizado, o sea, que quien lo domina, pero no tiene esos valores y esas actitudes, es que puede hacer mucho daño. Y buscando eso, pues un bien más personal, un lucro, ¿no? Es decir, una avaricia, ¿no? Que yo creo que muchas de estas cosas al final es esa avaricia que hay detrás de tantas personas, ¿no? ¿Alguna pregunta, aportación, reflexión que queramos de todo esto? ¿Sí? Pues hacemos una pequeña actividad. Vale, pues os voy a compartir esto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta pequeña actividad que consiste en lo siguiente. Uy, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Un segundín, porque creo que se me ha descabalado. A ver, un segundín. Vale, no, bien, es que como se ha bajado, vale. Bueno, quiero que pienses en un problema así ambiental. Un problema ambiental que tengas cerca y que te afecte de manera importante, ¿vale? Os voy a dejar un minuto para que lo pienses. Entonces, ahora ya que has pensado en este problema ambiental, conecta contigo, ¿no? Como decíamos antes, y describe qué emoción es la que te hace sentir este problema. Vamos a intentar ser lo más preciso. Un truquito así que yo suelo usar con los adolescentes cuando les cuesta buscar el nombre, es decir, primero ubica, ¿no? De estas familias que yo decía antes es emoción positiva o negativa. Porque, ¿verdad? Muchas de los adolescentes dicen, es que no lo sé. Digo, vale, entonces yo tengo ahí el mapa puesto en la clase y digo, a ver, emoción positiva o negativa. Y ya me dice, venga, positiva, vale, pues vamos a las positivas. O negativa, vale, pues si es negativa, ¿con cuál conecta más de todas estas familias? ¿Con la del miedo, con la de la ira, la tristeza o el asco? Y entonces ahí ya me pueden empezar, pues sí, hay un poco de miedo, pero también hay un poco de tristeza, o hay miedo, hay ira o tal, ¿no? Y entonces ahí luego ya vamos afinando así con distintos términos. Entonces, si nos cuesta definir exactamente cuál es la emoción o las emociones,
porque evidentemente podemos sentir más de una, por supuesto. Pues bueno, podemos utilizar este truquito que os decía, ¿vale? Y también os cuento este truquito, puesto que como sé que la mayoría de las personas sois docentes, pues también que lo tengamos en cuenta luego para trabajar con la muchachada. Quedaros con eso ahí, ¿vale? Quedaros con eso ahí, porque claro, yo antes decía que las emociones cumplen una función. Vamos a ver esto, pues lo digo porque un poco, ya que habéis descrito la emoción que te hace sentir, vamos a ver ahora después, en función de esa emoción, a ver si esto nos puede dar alguna pista, ¿vale? Por lo que decía antes, ¿no? De que las emociones tienen que ser como nuestra brújula y ya luego las razones como argumentar todo eso. Vale, pues sigo que es, a ver, es esta de aquí yo creo. Pero ya, como tengo tanta, ya no sé cuál. Sí, esta es. ¿Vale? Y bueno, que decía, ¿en qué familia de emociones la ubicas? Y bueno, entonces vamos a hacer antes una cosita intermedia, que es, vamos a ver qué función cumplen las emociones. Hemos dicho antes, así, emociones básicas, el miedo, el asco, la tristeza, la ira, como emociones negativas, sorpresa como neutra, amor, alegría y felicidad como positivas. Pues aquí yo ahora os voy a dar unas funciones que están desordenadas y lo que vamos a tener que hacer, pues las vamos a tener que relacionar. Entonces, he puesto, por ejemplo, poner límites cuando no me siento respetado, caminar hacia el bienestar para una vida plena, rechazar algo para proteger la vida, repetir para mantener mi bienestar, alertarme de un peligro para separarme, mantener contacto y cuidar a otra persona. Bueno, aquí podríamos aumentar no solo persona, también lugar, ser vivo, conectar con la pérdida para reintegrar y prepararme ante algo nuevo. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es que vamos a ir asociando unas con otras. ¿Sí? Como estamos así poquitas personas, yo pensaba haber hecho algún grupo, pero bueno, lo podemos hacer así de manera colectiva, ¿vale? Y así ahora un poco todas y todos vais hablando, ¿vale? Caminar hacia el bienestar para una vida plena, ¿no? Y como os decía antes, las emociones negativas suelen llegar solas, las positivas nos las tenemos que currar. Hay que ponerse. Y yo creo que eso, desde la ecología social, tenemos mucho por hacer para esto, ¿no? Precisamente para trabajarlas, ¿no? Vale, entonces, vamos a seguir. Uy, a ver si se va. Bueno, esto es un poco lo que hemos hablado. Aquí estaría, tal y como lo habéis ido diciendo, cada emoción con su función. Y luego, pues tendríamos, esto lo podemos ampliar un poquito más, ¿vale? Porque decíamos antes que como es la respuesta, ¿no? Que tenemos que conectar con el cuerpo. Entonces, claro, vamos a ver un poquito, vamos a ampliar esto y decir, vale, pues si yo, por ejemplo, tengo esta sensación de satisfacción y bienestar, ¿qué emoción podría estar sintiendo? Algo así. Sobre todo aquí más allá de satisfacción, alegría, hemos visto que la función es mantener, repetir, y eso sí, ¿cuál sería? Entonces ahora vamos a ver cuál es la acción que yo tengo que realizar ante cada una de estas emociones en función de esa función. Pues en este caso sería como comprender, compartir, ¿no? Las alegrías mola compartirlas, ¿no? Sobre todo, y también comprenderlas, por supuesto. Si yo tengo una sensación de apego, ¿qué emoción podría estar sintiendo? Aquí podemos dejar el micro abierto, ¿vale? Si queréis, y vamos diciendo así un poquito. Miedo a lo mejor. Ah, vale. El amor. Con el apego, el amor, ¿vale? Y decíamos antes que la función es mantener contacto. Y la acción, cuidar. Esto especialmente, y me voy a parar aquí un poquito, ¿vale? Súper importante en ecología, en educación ambiental. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, a lo largo, yo por lo menos, que llevo ya más de 20 años, llevo unos 25 años trabajando en esto de la educación ambiental, yo he sido de los que cuando empecé, pues iba por las clases, por colegios, institutos y demás, con esto de, es que tienes que reciclar, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Claro, yo ahora que lo pienso, digo, madre mía, pobres chavales, ¿no? O sea, vaya culpa que les metía yo encima. O sea, es que les hacía casi culpables de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Es decir, o sea, ellos que no habían hecho nada, que se estaban comiendo todas estas cosas que están ocurriendo y encima yo vengo a cargarles con cierta responsabilidad. Claro, ¿por qué digo esto ahora? Porque claro, echando la vida atrás y con esta formación es fácil de decirlo. Porque además los estudios que se han hecho eso, pues con gente ahora que tiene 20 y pico, 30 años, precisamente pues para ver el alcance que han tenido toda la educación ambiental, eso, que se practicaba, como os digo, hace 25 años, hace 20 años, pues es que
hemos conseguido todo lo contrario a lo que buscábamos. Hemos conseguido gente que lo que tiene es un rechazo hacia la naturaleza, precisamente por esto, por haberles cargado de una culpa que no iba con ellos. En lugar de haber trabajado esto, de haber trabajado un amor hacia la naturaleza, ¿no? A ver lo que se conoce como ecofilia o biofilia, ¿no? Mientras que no tengamos gente que tenga este contacto directo con la naturaleza y que la ame desde ahí, no van a poder hacerlo un trabajo de cuidados. Entonces, claro, y lo digo porque hablamos mucho de esto ahora, ¿no? Tanto del movimiento ecologista como el movimiento ecofeminista o así, ¿no? El tema de los cuidados. Claro, para cuidar a alguien, primero tengo que desarrollar esta emoción, el amor. El amor, evidentemente, no entendido como un amor de pareja, ¿no? Que es a donde nos lleva siempre, pues, la educación que recibimos, sino como un amor más global, ¿no? Entonces, por eso decía de pararme aquí, ¿no? ¿Cómo podemos ahora, a partir de ahí, eso, trabajar ese contacto directo con la naturaleza para generar esta emoción, este sentimiento de amor? Más que emoción, incluso voy a decir ya sentimiento de amor, para que la gente al final pueda desarrollar acciones de cuidados hacia la naturaleza. La sensación de bienestar, aquí sí que nos iríamos a la felicidad, como hemos visto antes. La función es darnos seguridad, al fin y al cabo. Y la acción que conlleva todo esto sería también... Uy, aquí... Vale, aquí bueno, repetir, aquí se me ha colado, ¿vale? El desconcierto. El desconcierto, decíamos un poquito antes, ¿no? Que tiene que ver con esta emoción tan breve, que es la sorpresa, que su función es prepararme y orientarme. Por eso también es tan importante... y la acción es anticipar y prevenir. Por eso también aquí es tan importante trabajar, como el movimiento ecologista lo trabaja muy bien, todo el tema del principio de precaución, ¿no? Porque al final, si no trabajamos el principio de precaución, lo que estamos haciendo precisamente es prevenir, es anticipar, es evitar sorpresas desagradables, ¿no? Cuando tengo la sensación de daño, la emoción es la ira y la función, como hemos visto antes, es poner límites. La acción, pues calmar, desviar. En ese momento, pues lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Si tengo la sensación de peligro, la emoción es miedo, la función es evitar y la acción que tengo que llevar a cabo, a ver que se me ha ido esto, comprender, proteger. Cuando tengo la sensación de pérdida, hemos dicho de la tristeza, función reflexionar para reintegrar y la acción también cuidar y animar. Y el disgusto sería asco o llevado a una versión más social, podríamos decir que sea aversión, ¿no? Y ahí podrían entrar también todas las fobias y demás. La función es rechazar y la acción explorar, orientar. Como antes, me podéis interrumpir siempre que queráis. Vamos con algunas de las secundarias. Vamos primero así con las positivas. Una muy interesante, muy interesante a tener en cuenta en educación en ecosocial, que es el interés. Para ello tenemos que desarrollar esta sensación de curiosidad, porque hay personas que son muy curiosas de por sí, pero hay otras que lo son menos. Entonces, ¿cómo podemos despertar el interés? ¿Cómo podemos despertar la curiosidad? Yo creo que esto es un reto que tenemos como educadoras y como educadores a desarrollar. De hecho, por ejemplo, hay algún libro con esto, ¿no? De educar en el asombro, súper interesante, muy interesante, que ya... creo que lo tengo por aquí, el libro. Raquel Carson ya tiene uno así antes de que lo dejó un poco a medias, que se llama El sentido del asombro y está muy relacionado con esto, ¿eh? La función es adaptación al medio y como la acción es explorar. Bueno, y esto sería de la familia de la felicidad, bueno, que esto es menos importante. La sensación, en cambio, tengo a veces esta sensación desagradable, ¿no? Pero deseando cambiar algo, la emoción, la esperanza, porque la función es proyectar hacia el futuro para mejorar. Aquí hay una cosa, también un apunte que me gustaría añadir con la esperanza y tiene mucho que ver con esto de la esperanza activa, que a lo mejor alguna persona os habéis leído este libro de esperanza activa, que también os lo voy a enseñar por si lo queréis ver, que lo tengo que tener por aquí, a ver un segundín, pero ahora no lo veo. Bueno, no sé si lo tendré aquí. Bueno, un libro muy potente. ¿Por qué? Porque lo que habla es que eso, que claro, normalmente siempre tenemos con esto de la esperanza, algo más así como de una esperanza pasiva, de ay, y además que lo que nos viene por nuestra cultura, ¿no? Y esta religión en la que está insertada nuestra cultura, pues del rezar, del proyectar, de ay, ojalá pase esto, te pido que pase lo otro, patatín, patatán. Esto, claro, podríamos decir eso, que es una esperanza más pasiva, esperar.
Pero en cambio, desde la ecología social, desde la educación ecosocial, la educación emocional, lo que tenemos que hacer es trabajar esto de la esperanza activa, es decir, ponernos en funcionamiento, es decir, trabajar para generar esa esperanza, que ya alguna persona lo habéis comentado en la presentación, ¿no? Con esto de la esperanza, alguien lo ha dicho por ahí, no lo encuentro ahora. Ah, sí, y esperanza a la vez, ¿no? Con tristeza y esperanza a la vez. Además ha dicho eso, construir esperanza, que me ha encantado, ¿no? Cuando lo he escuchado. Otra más sería, cuando yo tengo esta sensación de quiero entender, sería la empatía, que es comprender el estado emocional de la otra persona, y la acción escuchar activamente. Estaría dentro de la familia del amor, como hemos visto antes. Otra sensación sería la inseguridad, perplejidad, y desde ahí la emoción es desconcierto, que la función es orientarse, y la acción entender y actuar. Y a la vez también esto, ¿no? De practicar la resiliencia. Por cierto, todas las acciones para trabajar la resiliencia son las mismas que tendríamos que trabajar para el bienestar. Es decir, esto que se habla mucho, ¿no? De que resiliencia, que hay que trabajarlo y demás, pues bueno, esto, yo sí que creo que una de las funciones también de la educación ecosocial es precisamente esto, ¿no? La resiliencia. Resiliencia entendida, y me gusta la definición que da... no me sale el nombre. Ana Forés, perdón, no me sale la palabra, que eso es como generar opciones y metamorfosear para poder seguir viviendo, para seguir viviendo. ¿Qué pasa cuando tengo una sensación de humillación? Pues bueno, siento esto de vergüenza, entendido como shame en inglés, y de ahí la función es tomar conciencia de actos inmorales para prevenir y o cambiar la conducta. ¿Por qué digo esto de shame? Y lo separo de esto, porque estaría otra, ¿no? Que podría ser esto de la vergüenza ajena también, que también es para cambiar de acción, tomar conciencia, pero bueno, sería... O luego también estaría esto de, bueno, pues decimos que una persona, por ejemplo, no tiene vergüenza para salir al escenario y tal, esa sería otra vergüenza, ¿vale? O sea, esto de shame es más esto, ¿no? Con esto de los actos sociales que son inmorales y demás. Y esta vergüenza ajena lo que nos tiene que llevar es a denunciar, como veis también, algo muy importante también dentro del movimiento ecologista, ¿no? Insisto, me podéis interrumpir, que además como no os veo las caras, no sé muy bien si se está entendiendo, si no se está entendiendo. Alberto, perdona, efectivamente, sí. Quería preguntarte una cosa sobre el interés. Claro, al querer transmitir esto a las nuevas generaciones, entonces, ¿cómo despertar el interés? Ya sabemos que con emociones positivas, porque con las tres de Big Three, con las emociones del miedo, le vamos a alejar, no se les va a quedar. Pero entonces la emoción, me corrige si me equivoco, por favor. Yo lo que entendí es que la emoción nace de la sensación de la curiosidad, así que crear curiosidad para despertar el interés. A través de la función de adaptación al medio, pero no entiendo eso de la adaptación al medio, perdona. Claro, digo de adaptación al medio porque, mira, yo ahora últimamente que lo que estoy trabajando sobre todo cuando traigo a grupos, o sea, yo vivo en la Sierra Norte de Madrid y últimamente estoy trayendo a bastantes grupos, sobre todo de Madrid, y en los últimos años he cambiado mucho mi planteamiento, ¿no? Antes cuando venían estos grupos yo era de soltarles chapa. Pues esto, además, bueno, yo me formé en la universidad en geología, pero bueno, dentro de lo que es toda la educación ambiental, pues bueno, trabajo bastante por ahí, pero sobre todo eran más chapas. ¿Qué pasaba? Que los chavales, pues sí, había algunos, estaban los motivados que conectaban y muy bien, pero estaban muchos que iban desconectando. A raíz de un poco empezar a explorar todo esto, empecé a cambiar. Y yo ya no les doy, casi no les explico nada. Yo lo que estoy lanzando es todo el rato lanzando preguntas. Y ya llevo muchas preguntas preparadas. ¿Para qué? Para que busquen. Para que estén buscando todo el rato. Entonces, la idea es que todo el rato estén mirando, estén buscando cosas, desde pues, tipos de rocas, o plantas, o flores, o huellas, no sé qué. Claro, de esta manera, por eso digo que la función es adaptarse al medio. ¿Para qué? Para que tú explores el medio por ti mismo y para que tú empieces a identificar esas huellas, esas señales y demás. Entonces, claro, fíjate, si pensamos en nuestros ancestros, ¿no? Aquí, por ejemplo, que donde yo vivo muy cerquita de aquí hay un yacimiento de neandertales. Claro, yo me imaginaba a esta gente por aquí, ¿no? Digo, claro, estos sí que tenían que tener un conocimiento del medio brutal. Brutal en el sentido de, claro, cualquier mínima señal, pues sabían identificarla. Pues era, si es que venía, yo qué sé, un ñu, bueno, no era un ñu, lo que había que era no era un rinoceronte, no me sale la palabra. Bueno, si venía algún bicho de estos a por ellos,
o si iba a venir una tormenta, porque aquí solo pasaban en la parte más de verano, en la parte de invierno parece ser que se iban hacia los montes de Toledo. Claro, en todos esos tránsitos, imagínate el control que tenían que tener, ¿no? Hace poco, no sé si conocéis el programa este del Bosque Habitado, de Radio 3, muy recomendable, los domingos por la mañana, Radio 3, el Bosque Habitado. Pues no es, este domingo no, el domingo anterior hubo una persona que hablaba también esto, que es una persona exploradora de estas, que da cursos sobre el tema de búsqueda de huellas. Claro, lo que decía esta persona era fascinante. Claro, cuando una persona tiene esta conexión con la naturaleza, identifica cualquier huella y cualquier señal al momento, ¿no? Claro, gente que no vive en el campo no va a tener nunca ese punto, pero sí que se puede trabajar desde la educación. Y yo creo que esto es cambiar un poco nuestro modelo educativo, ¿no? Sobre todo a lo mejor si hay gente que viene más de la educación formal, que claro, esto se trabaja menos, creo que es más fácil para la gente que venimos de la educación no formal, pero bueno, para la gente de la educación formal, incluso para el no formal, esto es un cambio del paradigma y creo que es una de las claves, de verdad, que yo desde que lo estoy poniendo en práctica, vamos, los chavales las chavales se van muchísimo más contentas, ¿no? Trabajo menos contenidos curriculares, pero es que me da igual, por lo que decía antes, porque es que si no consigo que comprendan la naturaleza y que la amen, es que me da igual, o sea, quiero eso, que tengan un día súper agradable, que se sientan súper a gusto y que vean todo lo que les aporta, ¿no? en su vida personal, vaya. Anda, mira, por aquí Inés nos está lanzando el enlace al Bosque Habitado. Pues nada, eso, el programa de acceso, este domingo, ¿no? El día 30, ¿no? El día 23, creo recordar, ¿vale? Una entrevista, la entrevista empieza como a partir del minuto 20 o por ahí, hasta el minuto 20 y otras cosas. Muy, muy interesante la entrevista que le hacen. No sé si con esto, Samantha, respondo tu pregunta, planteamiento. Sí, muchas gracias. Que efectivamente, sí, menos contenido, pero más emociones para que se vayan y se queden profundamente con algo. Y eso, más preguntas, ¿no? Más preguntas por un lado, para que busquen, para que miren, que amplíen la mirada y, bueno, no solo la mirada, y los oídos, o sea, todos los sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, el equilibrio, o sea, todos los sentidos, ¿no? Y luego relacionar. Y preguntas también mucho para relacionar, para que las cosas no están aisladas, ¿no? Porque la naturaleza no es nada aislado. Pero en cambio, desde la educación parece que los contenidos sí que están en campos aislados, ¿no? Entonces, un poquito por ahí. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cosita más así? ¿O seguimos con lo otro que queda? Porque quedará emociones secundarias negativas. Vale, pues venga, seguimos entonces. Ahora con las negativas, ¿no? ¿Qué pasa Perdón, cuando...? Alberto, que no sé ¿Sí? si Stephanie se quedó con la palabra en la boca. ¡Ay, disculpa, Stephanie! Ay, me pillaron. ¡Qué guay! No, yo simplemente quería añadir que lo de explorar, yo hice un curso con National Geographic, entonces a quien le interesa National Geographic tiene un programa súper bueno para eso, que trabajan con vídeos de gente que, digamos, National Geographic tiene imágenes súper buenas y lo conectan con la parte educacional súper buena. Así que quien le interesa, buscarlo. Qué guay. Ay, pues muchas gracias, Stephanie. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita? Andrea, no sé si quieres comentar. Ah, no, que me parecía. Ah, no, que estaba apagando la cámara o algo, yo creo. Vale, pues seguimos entonces. ¿No hay señales por ahí? Sí, vale, pues venga, seguimos. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Vale, decía, sensación de injusticia. Pues la emoción sería indignación. Otra que también tiene que estar muy presente en la educación ecosocial, porque nos conecta con la injusticia directamente. Y esto, la acción es esta, cambiar la realidad, ¿no? Uy, esto le doy una vez y se me va. Cuando yo tengo esto, falta de poder entendido como verbo, no como sustantivo, ¿vale? Es impotencia y la función es conseguir poder. Y aquí entonces hablaríamos del poder con, ¿vale? Que esto también habla mucho en el libro este que os decía antes de esperanza activa. El poder con la gente, es decir, no poder como sustantivo, porque no queremos conseguir el poder, sino que lo que queremos conseguir es poder hacer las cosas, pues esto, un poco como antes, ¿no? Para cambiarse la realidad. Y desde ahí, en ese poder con, la acción es juntarnos. Cuando yo tengo una sensación de repulsión hacia alguien, que además le quiero hacer daño, esta emoción sería el odio, lo que hace es rechazar aquello que nos provoca el disgusto. Y la acción, pues a veces la acción es realizar pensamientos correctos.
el odio tiene una parte, claro, que como es esto de generar daño, al final, cuando yo siento odio hacia alguien, yo me estoy haciendo daño a mí mismo también. Y esto lo enlazo con lo que decía antes, con el cortisol. Sentir odio está demostrado que genera cortisol. Y decíamos antes que el cortisol en grandes dosis lo que hace es dañar mi sistema inmune. Entonces, claro, toda esta gente que está todo el rato con el odio encima, con el odio, pues bueno, al final lo que está generando es esto. Y muchas veces es inevitable que yo pueda sentir en un momento dado odio hacia algo, hacia alguien, ¿no? A veces se cambia el pensamiento. Con pensamientos correctos o por lo menos más acertados o más acordes a la realidad, se puede cambiar de alguna manera esto, ¿no? Porque de verdad que las emociones surgen, pero como decíamos que tiene una parte cognitiva, con esta parte cognitiva pues se podría cambiar, sobre todo por no hacernos daños a nosotros mismos. Y porque además, claro, cuando yo quiero hacer algo daño a alguien y encima luego no... Dice también el otro día en una charla de autoestima que me gustó muchísimo y que bueno, que esto ya lo había leído también por otros lados, dicen que nuestra autoestima sube cuando nuestro sentir, nuestro pensamiento y nuestra acción, ¿vale? Cuando estas tres patas están en sintonía, concuerdan. Cuando concuerdan estas tres partes, nuestra autoestima sube. Cuando es negativo, sube menos. Si son acciones positivas, sensaciones positivas y pensamientos positivos, nuestra autoestima sube más, sube mucho más. Pero ¿qué pasa? Porque normalmente el sentir y el pensar van de la mano. Lo que a veces no va de la mano es el actuar. Pues cuando yo siento y pienso algo, pero luego no lo hago, ahí mi autoestima baja, mi autoestima disminuye. Entonces, por eso digo al final, realizar pensamientos correctos para cambiar esto, porque al final lo único que consigo es eso, es aumentar mis dosis de cortisol y encima que baje mi autoestima. Cuando yo tengo una sensación desagradable por no cumplir mi objetivo, pues lo que siento es una frustración. La función es seguir mejorando y desde ahí algo que también tenemos que trabajar mucho en educación en general, esto es el volver a intentar, ver dónde he fallado y cómo puedo seguir mejorando para seguir creciendo como persona, ¿no? Cuando hay un sufrimiento emocional, estamos hablando de dolor, que nos alerta de un peligro y lo que tenemos que aquí hacer es actuar pues, para curar. ¿Qué pasa cuando tengo una inquietud, como decía antes, por un peligro que es no inminente, que es un peligro futuro? Pues es esto de la ansiedad que yo decía antes, los ISIS, ¿no? Que yo decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? La función es prevenir y la acción proteger. Con lo cual, pues bueno, pues muchas de estas emociones que sentimos ante todo lo que sabemos que podría o puede llegar a pasar en el futuro, pues a lo mejor tenemos que protegernos. Y este protegernos conecta mucho con lo que decía antes del conseguir el poder como decía antes, ¿no? Vale, serían estos, ¿vale? Por una tendríamos el nivel físico, que es todo aquello que tiene que ver con la parte más física, más material, podríamos decir, nivel emocional, de sobre todo lo que estamos hablando. Luego hay una parte que puede ser más nivel mental o intelectual, que también hemos comentado. Y luego hay una parte que hoy no hemos tocado, ni era el objetivo, pero bueno, que sería otro nivel de la realidad, y es el nivel espiritual. ¿Sí? A ver, ¿por qué hago esto? ¿Vale? Ahora cada cual luego puede contabilizar. El tema es un poquito ver muchas veces eso, ¿no? Cuando pensamos en estos elementos, ¿en qué nivel nos focalizamos más? Porque normalmente a lo mejor nuestra formación va por ahí, o nuestras inquietudes. La idea un poquito de todo esto es una propuesta de Goleman que a mí me gustó bastante y que creo que además cuando poniéndolo en práctica y en otras experiencias, en otros cursos, la gente luego la ha valorado como muy interesante, es que, claro, cada persona nos centramos más en un nivel de la realidad o en otro. Esto lo que quiere decir es que a veces con esto que decíamos antes, cuando queremos comunicar con el exterior, si solo nos centramos en uno o en dos niveles de realidad, vamos a conectar con una población. El tema es que tengamos en cuenta que estos 4 niveles, cuando toquemos los 4 niveles, vamos a poder conectar con muchas más personas. Porque hay gente que va a conectar más desde lo emocional, lo que os decía antes. Si a mí me da, oye, mucha tristeza, me da muchísima pena que es que hayan destrozado el lugar donde vivo, voy a decirlo tal cual. Porque seguramente diciendo esto así voy a conectar con mucha más gente, probablemente con gente mayor. Pero si hablo de una parte más espiritual, pues igual voy a conectar con otro tipo de personas que a lo mejor, hablando más desde lo mental o lo intelectual, es que no van a conectar nunca, ¿no? Entonces sería un poquito por ahí, ¿no? Pues para que este ejercicio nos lo llevemos de alguna manera y pensemos en esto, ¿no? ¿Desde qué lugar yo conecto más con estos elementos y cómo puedo mejorar mi comunicación con el exterior teniendo en cuenta estos 4 niveles de la realidad, ¿no? Y esto conecta bastante un poquito, y ya con esto voy a ir terminando la sesión,
con lo que hemos hablado al principio de la identidad, que os acordáis que yo te pregunté, ¿y tú quién eres? Esa fue mi pregunta, ¿no? Es curioso porque ante esta pregunta muchas veces lo primero que empezamos a identificarnos es con el puesto de trabajo. Y está genial, o sea que si tú te identificas con tu puesto de trabajo y te gusta identificarte, perfecto. O sea, no estoy diciendo, no digo que esté bien ni mal, ¿vale? No quiero decir nada de esto. Lo que quiero decir con esto de la identidad es un poco esto, ¿no? Que también pensemos con quién te has identificado. Y me ha gustado porque muchísimas personas, yo creo que casi todas, habéis hablado de alguna manera de la naturaleza. Es decir, que te identificas con la naturaleza, ¿no? Y esto me ha llamado la atención gratamente, aunque también estando en un grupo ecologista, la verdad es que no me esperaba menos, ¿no? Somos isleños, Alberto, también. Además, y eso, además isleños, efectivamente, ¿no? Esto también tiene que ver mucho esto con que nuestro sentido del yo cambia con el tiempo. Y en este cambia con el tiempo, probablemente también vaya cambiando con estos 4 niveles de la realidad. Es decir, que yo soy aquí y ahora, Alberto, con unas características, pero yo no soy el mismo que era hace 15, 20 años, ¿no? O 25, como decía, que empecé a trabajar en esto. Bueno, pues también eso, ¿no? Que esto también tengamos en cuenta ya como personas que vamos cambiando con el tiempo y que, jope, que esto es parte, ¿no? Eso sí, muy importante que cada vez que nos identifiquemos con algo que es más grande, eso empieza a formar parte de quién somos. Y entonces aquí podemos hablar del yo conectado, ¿no? Que esto también es bastante interesante, ¿no? Y entonces cada vez que, bueno, pues eso, que en ese yo soy, esa identidad, yo me puedo identificar conmigo, pero también con mi familia, grupo, comunidad, sociedad humana, red de vida. Es decir, que al final de todos estos yo conectados, y es lo que decíais antes, de unir a la gente, ¿no? De cómo nos podemos juntar. Pues a lo mejor esto, ¿no? Con este yo conectado yo creo que también podemos tener aquí unas claves, ¿no? Y que en esos yo conectados pues se trabaje desde estas emociones positivas, ¿no? Sobre todo del amor y todo lo que lleva el amor, porque para mí la amistad pues hay amor, ¿no? ¿Para qué? Para trabajar todo esto, la ayuda, además que también se trabaja la significación social, etcétera, etcétera. Y quería terminar con una cosita también, entonces, al final, con esto de las emociones que os he contado antes, porque antes os he puesto las emociones estas desde el punto de vista de la educación emocional, pero os hablaba también que está habiendo una transformación hacia estas emociones también llevadas a estados psicoterráticos positivos, ¿no? Entonces, el mismo planteamiento de antes, pues por ejemplo, aquí tendríamos en la felicidad emociones como eutierra, esto del poder con, porque al final esto, yo creo que la idea es que sea una emoción, es decir, que yo sienta que puedo con, ¿no? Como decía en la bola de cristal, solo no puedes, pero con amigas sí. Y ese yo ecológico, ¿no? Desarrollar ese ecológico que para mí sí que tiene que ser una emoción y además una emoción fundamental en esto del camino hacia el bienestar. Con el amor, pues ahí tendríamos puesto esto de la ecofilia o la endemofilia y sobre todo esto de la empatía para todas las formas de vida. Esto yo creo que es algo que tenemos y esto sí que conecta mucho con este nivel más espiritual, porque hay gente esto que le cuesta, ¿no? Empatizar con otras formas de vida, aunque científicamente está súper demostrado también que, por ejemplo, las plantas sienten. Hay un libro maravilloso que igual conocéis, el de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, de Mancuso, de Stefano Mancuso y Viola, no me acuerdo su nombre, de esta chica, y habla de esto, ¿no? De cómo las plantas también sienten. Y hay inteligencia y demás. Brutal es el libro, es muy sencillito, muy fácil de leer y de lo mejor que he leído últimamente en muchos años. Luego con esto de alegría, esperanza, pero como decía antes, esperanza activa, ¿vale? Aquí he encontrado también otro libro también que os recomiendo, ¿vale? Esperanza activa, que os hablaba antes, os comentaba antes, de Joanna Macy y Chris Johnston. Brutal este libro también, de lo mejorcito, ¿vale? Luego, términos por ahí, por ejemplo, motainai, que esto es un término japonés que vendría a significar algo así como no derroches, pero también eso, como el ser feliz y el estar alegre, ¿no? Precisamente por llevar una vida austera, una vida tranquila, ¿no? Esto viene del japonés y me parece que es otra clave fundamental. Luego, otros términos como hay en medio estarían la biofilia, solifilia, o el get days, topofilia, o sea que habría mucho por ahí. Y otra vez, la bienestar. Y como decía antes con la sorpresa, muy importante para trabajar esto, ¿no? Lo que decía antes, el principio de precaución e incluso la resiliencia. Y por supuesto siempre una visión de ecocentrismo y de ecodependencia. Que esto, como ya lo habéis visto. ¿Y la asertividad también? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la asertividad, como estaba antes, no sería un estado psicoterrático así tan claro. Aquí estoy centrándome más en los estados psicoterráticos, ¿vale? Pero sí, sí, por supuesto. Y entre los negativos, pues nada, aquí tendríamos toponesia, tierra trauma,
que esto hay mucha gente ya que lo está, me imagino que en la isla de La Palma está sucediendo esto ahora mismo, en toda la parte, ¿no?, que ha sido Mi devastada. madre, Alberto, yo tendría que coger un diccionario para esto, ¿eh? Esto, si queréis, esto lo paso, ¿vale? Esto lo paso. Esto viene de otro libro que se llama, bueno, muchas de ellas, otras no, ¿vale? Hay otras que ya, ecofilia, biofilia, este tiene muchos años. Pero, por ejemplo, esta más de tierra trauma o solastalgia, que os estoy comentando ahí, mermerosidad, esta vienen de este libro, Las emociones de la tierra. Que, bueno, hay una parte que está bastante bien, otra parte sí que me ha gustado un poco menos. El autor es Glenn Albrecht, pero bueno, está bastante bien, la verdad que, pues eso, porque habla de estas emociones, estos estados psicoterráticos, ¿no?, que os estoy comentando y que estoy poniendo por aquí algunos de los más importantes que él destaca. Luego, econecrofilia, tierra furia, que son como un estado eso, ¿no?, pues de la tierra, así, de cómo, lo que decíais antes, no es ahí la indignación que me puede generar ciertas cosas relacionadas con la tierra. Con el miedo que decía antes, todo esto de ecoansiedad, que hay mucha gente que está empezando a... Esto está yo creo más hablado, ecoansiedad, o meteoansiedad, gente que está pendiente todo el rato del clima para ver si cambia, por si me va a pasar algo, si no. Ecoparálisis, que al final esta ecoansiedad lo que genera muchas veces es que mucha gente lleva a un estado de ecoparálisis, de que al final no actúa. Total, si como todo esto se vaya a la mierda, pues yo para qué voy a hacer nada. Para lo que me queda en el convento, ya sabéis cómo continúa esto. Osilofobia, dendrofobia a los árboles, topoaversión. Hay gente que tiene rechazo directamente a todo lo que es elementos naturales y demás. Y luego otro tema también que este afluenza, ¿no?, que este sí que venía también de Esperanza Activa, lo comentan, ¿no?, de cómo al final, claro, todo esto de todo el rato querer aparentar y tal, lo que hay detrás eso es una profunda tristeza y una ira hacia la vida brutal, ¿no? Y luego, pues otros términos como ecofobia, biofobia, topofobia, ¿no?, que estarían por ahí y son estados, bueno, pues que, bueno, y pavor global, que este es otro muy fuerte que está ocurriendo. Y esto, un papel muy importante que tenemos que desarrollar también, yo creo, desde la ecología social, ahí son ciertas emociones sociales, como decía antes, Motainai, pero por ejemplo esta de Fliskan o Kopskan, que esto viene de Suecia, no sé si la habéis oído alguna vez. En Suecia hay un movimiento en torno a esta emoción, Fliskan, que es como la vergüenza que se está trasladando a las personas que vuelan en avión, sobre todo aviones cortos, ¿no?, por toda la contaminación que conllevan. O Kopskan, que es a toda esta gente que solo hace que comprar, sobre todo ropa, pero no solo, que usa muy poquito y se deshace de ella, ¿no? Pues imagínate qué de emociones tenemos todavía por definir, por concretar, como por ejemplo, pues esto, pues yo qué sé, a la gente que come todos los días carne, por ejemplo, ¿no?, con todo, o la gente, no sé, que creo que hay un mogollón de emociones ahí que podemos trabajar también. Y desde ahí, yo creo que eso, podemos conseguir resultados muy potentes. Y en Suecia, por ejemplo, gracias a esto del Fliskan, por ejemplo, están consiguiendo que muchos trenes nocturnos se estén abriendo otra vez, muchas líneas de trenes nocturnos, y estén quitando sobre todo los aviones de cercanía. Cosa que, por ejemplo, en la península no está ocurriendo todavía, ¿no? Y, por ejemplo, hay aviones, por ejemplo, para ir de Madrid a Valladolid, cuando además hay un AVE y se tarda poquísimo, ¿no? Vale, y todo esto al final también hay que tener en cuenta otra cosa, que yo creo que también tenemos que trabajar mucho desde la educación ecosocial, y es, por esto que decía antes del contacto con la naturaleza, pues para evitar eso, que al final tengamos jóvenes con este trastorno de déficit de naturaleza, que ese trastorno de déficit de naturaleza está relacionado con todas estas emociones negativas que estoy aquí comentando, ¿no? Sí, gracias. Pues muchas gracias, un gusto, un placer compartir este rato. Se me ha pasado volado, la verdad, y que de verdad que muchísimas gracias también, y también a Ben Majek por abrir esta puerta también a las emociones, porque eso, que yo creo que es algo necesario e importante. Así que nada, si nos llevamos así chispacito para poder seguir indagando, yo me voy más feliz que una perdiz, la verdad. Qué guay. Pues es mutuo todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros, que vayan muy bonito por las Canarias. Cuidarse mucho. Lo mismo. Chaito. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao.